ya no necesitamos andar calculando detallitos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver como unidades químicas. Por ejemplo, el peso atómico. ¿Qué es el peso atómico? ¿Alguien recuerda lo que veía como peso atómico en la Se me secundaria? fue el internet. ¿Me puede dar un pequeño resumen de lo que acaba de decir? Ah, sí, les decía que íbamos a ver diferentes unidades químicas, pero que básicamente las que necesitamos tener en cuenta van a ser el peso atómico, ¿sí? El mol y el peso molecular, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos van a estar en reacciones químicas y también nos pueden marcar que sean átomos, sean iones o sean moléculas, pero particularmente vamos a empezar por identificar los pesos atómicos o el mol o el peso molecular. Eso es lo que les acababa de comentar, Fátima. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Ahora, les preguntaba, ¿qué recuerdan como peso atómico? En la secundaria, por ahí como en tercero de secundaria, se llevaron todo el año de química y pues tuvieron que haber visto la tabla periódica, los elementos químicos, los símbolos, etcétera, los enlaces químicos, muchas cosas que ahorita pues ya son como repetitivo, ¿no? ¿Qué recuerdan que era el peso atómico? ¿Dónde lo buscaban o de dónde sacaban ustedes el peso atómico? Yo del único que me acuerdo es que estaba ahí en la tabla periódica y Ajá, ahí en la tabla periódica lo buscaba y listo, eso era el peso atómico. Bueno, ok, gracias, Víctor. El peso atómico, pues aquí lo tenemos un pequeño textito, lo que es en rojo es, digamos, lo importante. El peso atómico va a ser el peso promedio de los átomos de un elemento. ¿En relación con quién? Con el átomo de carbono. Es decir, el átomo de carbono es la referencia para determinar los pesos atómicos del resto de los elementos. ¿Sí? Entonces, así como nosotros decimos, tenemos el kilo, por ejemplo, del kilogramo peso masa, es la referencia para nosotros pesarnos. Eso es la referencia para saber qué nivel de atracción tiene nuestra masa hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros pesamos. Entonces, por ejemplo, en relación a la atracción de la Tierra, pues yo tengo un peso de 96 kilos, ¿sí? Otra persona puede tener un peso una persona de 1,50 puede pesar más o menos o 45 kilos o 56 kilos, ¿sí? Eso dependiendo de su complexión. Entonces, eso es lo que refiere la cuestión del peso atómico. Entonces, el caso del peso atómico, pues va a ser cuánto pesa un átomo de cierto elemento con relación al carbono 12, ¿sí? El carbono es el que se estableció con unidades, con 12 unidades de masa atómica, ¿sí? Por eso se les denomina UMAS, unidades de masa atómica, ¿sí? Para practicidad de nosotros, pues nosotros le decimos gramos mol, ¿sí? Entonces, lo correcto ahí en los laboratorios de investigación y eso es el UMA, unidades de masa atómica. Entonces, esto se refiere a cuántas veces es mayor o menor el peso de un elemento que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, el hidrógeno. ¿Pesa cuánto el hidrógeno? ¿Alguien se acuerda del peso del hidrógeno? No. Ok, el hidrógeno nos dice que tiene un átomo, tiene un elemento, un número atómico de 1 y por lo tanto su peso también es de 1, ¿sí? 1,000, no sé qué, pero lo redondeamos siempre a 1. Esto es la 12ª parte de un átomo de carbono. Por ejemplo, tenemos aquí, nos dice, el magnesio pesa 24,312 UMAS. Esto es decir, si lo dejamos solo en 24, es el doble de lo que pesa un átomo de carbono, que es 12. O sea, es 2 veces el átomo de carbono. ¿Sí me doy a entender? ¿puede repetir ese último que dijo?
No, Sí. no lo entendí. Aquí, ahí va. Por ejemplo, el peso del magnesio es de 24. Aquí está, ya sabemos que la referencia de nuestro peso para decir en base a esta medida, sabemos que el magnesio pesa 24. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Pues que al pesar el magnesio o un átomo, la medida del átomo de magnesio es de 24.312 UMAS. Entonces, como la referencia fue, bueno, le vamos a poner, supongamos, tenemos la balancita, y aquí en este lado puse el magnesio. Y este magnesio pues se colgó un poquito. Bueno, vamos a contrarrestarle, le ponemos un carbono 12. Y entonces la balanza se quedó un poquito así, en lugar de estar bien colgadita. ¿Me explico? Sí. Ok, ahora como este pesaba 24, pues va a estar así. El 24 hasta acá y aquí no había nada. Le puse 12 y ya se empezó a levantar el de 24. Ok, le vamos a poner otro de 12. Y entonces ya cuando le pusimos los dos de 12, los dos carbonos 12, ya se equilibró la balanza. ¿Qué necesité? Dos átomos de carbono 12 para poder determinar que sí efectivamente el magnesio pesa 24 UMAS. ¿Ya me di a entender con esto? Ya, gracias. Ok. Este caso es muy similar, por ejemplo, en el caso del helio. Aquí me ponen el ejemplo del helio. ¿Sí? Voy a borrar el que puse del magnesio y del carbono. Y ahora tengo el caso del helio. O sea que vamos a intentar así como que balancear. No precisamente. Esto nada más para explicarte cómo es que se determinaron los pesos atómicos. ¿Sí? Supongamos ahora, tengo aquí un átomo de helio y el helio me dice que pesa 4 unidades de masa atómica. Con respecto a la de 1 de carbono 12, ¿de qué lado va a quedar más colgadito la balanza? ¿Del carbono o del helio? Del carbono. El carbono. Del carbono, es decir, va a quedar así, ¿verdad? Entonces, a ver, ya que dijimos que el helio pesa 4 contra el carbono 12, ¿cuántos helios ocuparé para que se pueda estabilizar la balanza? 3. 3. Entonces aquí yo le agrego otro de helio de 4 y otro de helio de 4. Y entonces ya la balanza va a quitarse este de aquí y se va a equilibrar. Entonces vean, esto es lo que nos representa el peso atómico. Entonces aquí le caben 3 por 4 son 12. Entonces quiere decir que 4 átomos de helio, perdón, 3 átomos de helio de 4 unidades de masa atómica van a ser equivalentes al peso del carbono. ¿Sí? Son la tercera parte de un átomo de carbono 12. A esto nos estamos refiriendo con el tipo de peso atómico. ¿Sí? La referencia, entonces, para poder determinar los pesos atómicos va a ser el carbono 12. ¿Sí? Todos los elementos están determinados en base al carbono 12. ¿Estamos de acuerdo en eso hasta aquí? Sí, profe. Ok. Entonces me paso a lo siguiente. Aquí, por ejemplo, el átomo gramo. ¿Qué es? Pues no va a ser otra cosa más que el peso de un átomo, pero expresado en gramos. ¿Sí? Es lo mismito. Solamente que aquí, por ejemplo, un átomo gramo, ¿cuánto va a pesar? Lo que me dice ahí en la tabla periódica, 16 gramos. ¿Sí? Un átomo de nitrógeno va a pesar ¿cuánto? 14 gramos. ¿Sí? El átomo de carbono va a pesar 12 gramos. ¿Sí? Es decir, los átomos gramos son igual a los gramos, solo como expresión de unidad. ¿Sí? Lo único que le vamos a quitar, ¿qué es? Lo de átomo. ¿Sí? Y nos vamos a quedar con gramos. ¿Me explico? Ok, me paso a la siguiente. ¿Qué les sugiero que tengan a la mano para empezar a trabajar todas estas cosas? Ahí les va. Yo les voy a mandar al ratito para que no tengan que salir a comprar la tabla periódica desde sus casas.
Les voy a mandar este PDF de una tabla periódica, ¿sí? Está lo más clarito posible, está visible, está muy bien escaneada. Y también les sugiero los que tengan Android, creo que en Android se encuentran ambas aplicaciones. Tengo esta que es tabla periódica, sí, así lo pueden buscar en, ¿cómo se llama? En Play Store, como tabla periódica, y este es el iconito, como el platino. Y ahí ustedes acceden, la abren y pueden entrar y ver la serie de elementos químicos que tienen. Y les sugiero esta calculadora científica, porque vamos a tener detalles que vamos a necesitar la notación exponencial. Entonces, igual se meten a Play Store, es gratuita, descargan esta calculadora y es exactamente como cualquier calculadora científica que compramos en la papelería. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, voy a salirme tantito para que vean la interfaz de lo que tenemos en la tablita periódica. Déjenme ver si puedo compartir pantalla para ingresar. Denme chance, ¿eh? Ok, déjenme compartir. Voy a seleccionar aquí que múltiples. Ok, ya estamos ahí en la pantalla. Entonces, déjenme, me paso a la tabla periódica. Al momento que ustedes acceden a la tabla periódica, así se va a ver la interfaz. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, un peso atómico, por ejemplo, del vanadio, pues ahí les dice que pesa 50.94, 15 gramos mol. ¿Sale? Y ahí pueden ver además del comercial, el estado físico del vanadio, ¿sí? Y una serie de datos. Nos da, por ejemplo, la configuración electrónica, ¿sí? La cantidad de protones, de electrones y de neutrones. Nos va a dar la densidad, muchos otros detalles, los electrones de valencia, que sí luego los podemos ocupar, y muchos más datos, ¿sí? La configuración electrónica. Entonces, esto es lo que es la tabla periódica que les comento de la aplicación. Y en cuanto a la calculadora científica, pues es muy sencillita. Ahí tenemos, déjenme irme más lento porque no cambia acá tan rápido. Esta es la calculadora científica, ¿sí? Y la pueden operar igual que cualquier calculadora científica, nada más que pues, la modalidad que está en su celular. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Ok, bueno, entonces eso es lo que ustedes pueden descargar ya como herramientas para que lo tengan a la mano. Ahí lo descargan y pueden empezar a trabajar. Me paso a las diapositivas. Y entonces, ya checando ahí en la tabla periódica, igual les digo, les voy a mandar una de PDF para que ustedes empiecen a trabajar. A ver, vamos a empezar aquí con los problemitas. Tenemos, por ejemplo, si quiero yo saber cuánto pesa un átomo de hierro, ¿cuánto sería? Si busco una tabla periódica me dice que son 55.845 gramos. Ya dijimos gramos o gramos mol. Esto es lo que yo usualmente voy a utilizar. Pero para fines prácticos de los ejercicios, esto lo vamos a aproximar. ¿A cuánto le cerraría aquí? Un número cerrado.
56. Ok, 56 gramos mol. Esto sería lo correcto. ¿Sale? Así nos vamos a manejar. ¿Sí? Por ejemplo, el átomo de berilio. Igual lo busco en mi tabla periódica. Me voy al berilio. Y me dice que el berilio pesa 9.0121 gramos mol. ¿Esto a cuánto quedaría? 9. A 9 gramos mol. ¿Sí? Pero ahora vámonos con este de aquí abajo. A ver, 3 átomos de oxígeno, ¿cuánto pesarían? Si el oxígeno, perdón, un hidrógeno pesa 1 gramo mol, ¿cuánto pesarían 3? ¿3 por 1? 3. Serían 3 gramos mol, lo que corresponde a 3 átomos de hidrógeno. ¿Sale? A ver, por ejemplo, si un átomo de rodio, vamos a complicarlo un poquito más, pesa 102.905 gramos mol, ¿cuánto pesarían 5 átomos? Entonces, para empezar, ¿con cuánto nos quedamos? ¿Con 102 o cambia la cifra? Con 103, ¿no? Sería 103 porque aquí luego de inmediato es 0.9. Entonces sería 103 por 5. ¿Cuánto me va a dar? 515. 515. Gracias. ¿Quién me apoyó, Víctor? Sí. Gracias. 515 gramos mol. Y listo. ¿Sale? ¿Se entiende cómo vamos manejando esto? A ver, el símbolo del antimonio. ¿Quién se lo sabe? Sabe, dicen. El símbolo del antimonio es Sb, de stibum. Y un átomo de antimonio nos va a pesar 121.760 gramos mol. ¿Esto a cuánto lo redondeamos? ¿122? 122, gracias. No alcancé a ver quién me apoyó ahí. 122 gramos mol. Y si yo necesito saber cuánto es de 4, pues nada más lo voy a multiplicar. 122 gramos mol por 4. ¿Y esto me va a dar cuánto? 488. 488 gramos mol. Ok, preguntas hasta aquí para identificar los pesos de un solo elemento. Entonces, lo único que vamos a hacer es redondear la de esa que nos da y multiplicar por el número de átomos que quiero, que quiero saber. Ajá. O el que no. Esto, sí, Fátima, correcto. Es el peso atómico por la cantidad de átomos, pero del mismo elemento. ¿Sale? Si se fijan, todos aquí son un elemento. No estamos hablando todavía de compuestos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, me dicen ahora una molécula gramo. Una molécula ya se está tratando de un compuesto. Es el peso de la sustancia. ¿Sí? Y aquí se va a expresar en gramos mol. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo H12CO4. Esto es una molécula, ¿sí? O una sustancia. Cuando me hablen de un compuesto de fórmula X o de una molécula de tal o una sustancia, se está refiriendo a moléculas, ¿sí? A un conjunto ya de diferentes átomos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok, por ejemplo, nos vamos a ir con esta porque ya casi se nos va a agotar el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo le voy a hacer aquí? Bien sencillito. Tengo que se trata de que hay hidrógeno, que hay azufre y que hay oxígeno. ¿Cómo le voy a sacar sus moléculas gramo?
o su peso en gramos. Me está diciendo que es el 98. Vamos a ver cómo es que surgió eso. Tengo ¿cuántos átomos de hidrógeno? 2. De azufre, 1. Y de oxígeno tengo 4. Este pesa 1. Este pesa creo que 32. Y cada oxígeno pesa 16. Y entonces voy a multiplicar cada uno. ¿Sí? 2 por 1, 2, 32. Y 16 por 4, 64. Porque son 16 por 2, son 32. 32 más 32, 64. Entonces vamos a hacer una suma total de todos estos valores. Van a ser 34 más 4 son 38, más 6 son 98 gramos, lo que pesa el ácido sulfúrico. ¿Nos entendimos con este ejercicio? Sí. Profe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior para tomarle captura al cómo lo resolvimos, por favor? A ver. Ahí está, Víctor. Yo la tengo, si quiere, ahorita se la paso para que... Órale, gracias. Gracias, igual ya la tomo. Órale, de todas maneras, al ratito yo les mando el video. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a nosotros a determinar lo que es la molécula gramo, pero repito, aquí nos dice en gramos, ¿sale? ¿Por qué? Porque hace un ratito les dije que nosotros íbamos a estar jugando más con peso molecular, ¿sí? Vamos entonces a lo que es el peso ¿Lo molecular. puede volver a hacer? Sí, ahorita hacemos uno aquí diferentito, no sé quién fue, pero aquí vamos a hacer uno diferente. Tenemos aquí que el peso de una molécula, ¿sí? Es la suma de los pesos atómicos, que fue lo que acabamos de hacer, ¿sí? De los elementos que forman la molécula. Por ejemplo, me están planteando aquí, la molécula de oxígeno, siempre una molécula de oxígeno va a ser O2. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice que van a ser 32 UMAS. ¿Por qué? Cada oxígeno es de 16 UMAS. 16 por 2 nos va a dar 32, ¿sí? Que es lo que está aquí. Pero, como yo lo estoy trabajando en gramos mol, ¿sí? Esto va a quedarme, en lugar de UMAS, gramos mol. Y listo, es lo mismito. ¿Sí me explico? Supongamos ahora aquí con esta, ¿sí? Tenemos hidrógenos, son 2. Oxígenos es 1. Cada hidrógeno pesa 1. Y cada oxígeno pesa 16. Tenemos 2 por 1, 2. Y 1 por 16, 16. Estos dos los vamos a sumar. Por lo tanto, ¿cuánto me va a dar 16 más 2? 18. 18. Y esto va a ser el peso molecular del agua. ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno, se nos va a agotar el tiempo. Estos son los ejercicios que vamos a empezar a manejar. Así que, de tarea.